Bienvenido a una nueva serie de reflexiones que comienzo hoy, 18 de octubre del año 2022. Comienzan esta serie de reflexiones con el tema general de la seguridad social. Y he decidido comenzarlas por la cantidad de discusiones que han surgido en torno a la transformación específicamente del sistema de salud, muy seguramente de las pensiones, que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro, iniciado el pasado 7 de agosto. Me llamo Fernando Amador, soy médico, estudié en México. Posteriormente estudié una maestría en salud pública en la división de políticas de salud y administración de recursos en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Por pura casualidad, al llegar a Colombia en octubre o septiembre del año 93, se estaban discutiendo los documentos finales que servirían de, cuerpo a la Ley 100 que se aprobó en el Congreso de la República en diciembre del año 1993. Piense usted, en primer lugar, que una transformación de la seguridad social es un hecho muy profundo y amplio en cualquier nación o en cualquier estado. Se decía en esa época que las dos grandes transformaciones del Estado colombiano en el siglo XX habían sido la creación del Seguro Social en el año 46 y la reforma de la Ley 100 del año 93. Son leyes que impactan la totalidad de la vida de los ciudadanos de un país, de sus empresas, de sus instituciones. Digamos algo de lo que había antes de la Ley 100 que puede interesarle a usted. El Seguro Social era el organismo que había nacido para proteger a los trabajadores del sector privado. Se decía que desde el año 46 de su creación hasta el año 93, solo había alcanzado una cobertura del 15 al 20% de la población laboral. Es decir, no todos los trabajadores del sector privado estaban cubiertos por el Seguro Social. Los pobres eran atendidos en cuestiones de salud por los hospitales públicos u oficiales. Los empleados públicos eran atendidos en sus necesidades de salud y de pensiones por las cajas de previsión. Se decía en esa época que había cajas, cajitas y cajotas, es decir, la más grande de todas se llamaba Cajanal, y había en cada municipio una caja de previsión para los empleados públicos u oficiales. Después de la creación del Seguro Social, surgieron, por ejemplo, el SENA como un instituto para precisamente ofrecer a los trabajadores una formación continua con respecto a las habilidades que necesitan para mejorar su desempeño laboral, dado que muchas veces los trabajadores no podían pagar una universidad. En esa época las universidades no ofrecían como hoy una variedad de diplomados, cursos, etc. Las cajas de compensación familiar habían nacido para atender a los niños de los trabajadores de Colombia.
atendían también a las esposas, en esa época mayoritariamente eran hombres los trabajadores, las atendían por un tiempo. Recuerde usted las clínicas pediátricas tan especiales que tenían las cajas de compensación. Existía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que aún hoy existe, para proteger a los niños desamparados. Existía una ley, solo una ley de protección al adulto mayor o al anciano, que había sido aprobada en el gobierno de López Miquelsen, pero desafortunadamente no tenía ni recursos, por lo tanto no había una institución para proteger a los adultos mayores. Se decía entonces, con esta descripción que le he hecho, que la seguridad social en Colombia estaba formada por un grupo heterogéneo y no comunicado, no se comunicaban entre sí esas instituciones. Luego, ese era uno de los asuntos, de los problemas que debería atenderse con la creación de una reforma de la seguridad social que terminó llamándose Ley 100. También era importante saber, era importante en ese momento, un dato que advertía el futuro deterioro de las reservas del Seguro Social para atender a los pensionados. Ya había personas, demógrafos, por ejemplo, actuarios, que estaban estudiando el descenso, o el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, un hecho que ya hoy, a esta altura, es casi un asunto que todas las personas, hasta por cultura general, dominan. Piense el caso de Japón, en unos países que comenzó primero esa transición, luego Europa, se habla de poblaciones que están desapareciendo incluso porque la natalidad es muy baja frente al envejecimiento de la población. Es decir, primero envejecen mucho las poblaciones, dejan de nacer suficientes niños y niñas para que al momento de pagar impuestos puedan pagar los servicios que necesitan los adultos mayores. Es decir, se habla de una tasa de reemplazo muy por debajo de la que se necesita para mantener las poblaciones. Esto es un hecho muy claro en varios países de Europa. Pero principalmente el asunto que preocupa es que al tiempo que dejan de nacer muchos niños y niñas, o los suficientes para que cuando paguen impuestos mantengan a poblaciones adultas que ya no trabajan, viven más años y demandan muchos servicios de salud, además de su pensión. Ese es un hecho que ya se observaba desde los años 80 y 90. Ese era un asunto que debería ser atendido también por la reforma de la seguridad social, que, como digo, terminó llamándose Ley 100. De tal manera que el gobierno Gaviria asume ese trabajo de estudiar las grandes transformaciones, los grandes estudios que también venían desde el punto de vista académico, publicándose con respecto a ese envejecimiento de las poblaciones, por un lado, y a su disminución de la natalidad. Porque bien podría darse el caso que las personas vivan mucho más años y que las parejas tengan igual número de hijos e hijas como lo era antes, 3, 4, 5 y hasta 6 o más, para mantener esas poblaciones en el futuro. En resumen, todas estas circunstancias que he planteado le presentaron al gobierno esa problemática amplia y el gobierno la asumió liderando y
e impulsando una amplia y profunda reforma a la seguridad social. En diciembre del año 93, como digo, se aprobó la Ley 100 que transformaba el sistema de salud, sistema de pensiones y creaba un libro adicional para la protección del trabajo, lo que aborda usualmente la salud ocupacional y que ha tenido sucesivos cambios a lo largo de los años. La Ley 100, digámoslo de una vez, tuvo, porque lo viví, estas reflexiones son casi es escuchar a mi memoria, tal como las viví en esos días, meses y a lo largo de los años hasta el día de hoy. La Ley 100 en un comienzo tuvo una recepción, llamémosla pasiva, para la mayoría de los profesionales de la salud que usualmente no eran afectados por las leyes. Había habido antes una ley 10. Ningún médico, yo lo hablo como médico, ningún médico, ninguno de mis profesores, ninguno de los médicos que conocí acá, hablaba ni bien ni mal de la ley 10 o de la organización del sistema de salud previo a la ley 10. Era algo que para ellos no había alterado su ritmo de trabajo, no había alterado su nivel de vida directamente. Luego la ley 100 en un principio se toma de la misma manera, algo que en el pensamiento colectivo e individual de los profesionales de la salud parecía como un intento nuevo de un gobierno por hacer algo para mejorar la salud, especialmente de los pobres. Valga la pena este señalamiento, importante señalamiento, cuando uno transforma un sistema de salud es porque va dirigido a los más pobres inicialmente y de ahí ir mejorando hacia arriba. Pero una reforma del sistema de salud va dirigida justamente a los más pobres, a los que han estado en peores condiciones. Entonces los profesionales de la salud realmente no tenían mayor interés. Yo recuerdo que reuní en mi colegio, en esa época, cuando yo me gradué del colegio, en el anuario, aparecíamos cerca de un poco más de 20 bachilleres que decíamos que íbamos a estudiar medicina, pregunté en el colegio, efectivamente todos ya éramos médicos, todos esos 20 o más, los reuní en el colegio y ese día comprobé realmente que para todos la ley 100 era algo casi como la primera noticia que yo les daba con respecto a una transformación tan grande que se había dado. Esto debía ser en el primer semestre del año 94. Luego, fíjese usted que la ley 100 inicialmente, al comienzo, debió sí llamar la atención de, por ejemplo, los empresarios, porque sus contadores, sus abogados seguramente les advirtieron que iba a haber un cambio en las cotizaciones, iba a haber un aumento en los costos, seguramente advirtieron como que era importante ver qué iba a pasar con la contabilidad, con sus estados de pérdidas y ganancias, si asociado a un empleado iba a haber más gastos por la prestación de servicios de salud o por las pensiones o por los riesgos laborales, etc. Eran los que realmente se interesaban al comienzo. De resto, los demás profesionales, yo creo que no tenían, no es que no estuvieran interesados, es que tradicionalmente no era un tema que les llamara la atención. Esta es una primera reflexión sobre la seguridad social que, como le digo, estoy apenas comenzando y que continuaremos en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez.